David Alejandro García Fuentes fue condenado a más de 28 años por un hecho profundamente lamentable. Engañó a una menor de 13 años para iniciar una relación con fines indebidos. El caso salió a la luz cuando la menor fue atendida en un hospital en Mexicanos. El personal médico alertó a las autoridades, y hoy García enfrenta las consecuencias. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. David Alejandro García Fuentes fue condenado a más de 28 años por un hecho profundamente lamentable. Engañó a una menor de 13 años para iniciar una relación con fines indebidos. El caso salió a la luz cuando la menor fue atendida en un hospital en Mexicanos. El personal médico alertó a las autoridades, y hoy García enfrenta las consecuencias. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. De hecho, gracias por acompañarnos y por dedicarnos parte de tu tiempo. Bien, queremos contar a los salvadoreños que los cercos de seguridad es una de las acertadas medidas dentro del régimen de excepción para combatir de manera directa las estructuras criminales y sacarlas de las comunidades donde intentan esconderse. Los resultados en la colonia 10 de octubre ya están siendo bastante notorios. De hecho, el titular de la Defensa Nacional confirmó que ya se han registrado varias capturas. Una nota de contexto para entrar en materia. Vea. El Salvador no será territorio de remanente de pandillas que intenten quitarle la tan anhelada paz que ahora viven los salvadoreños. El Gabinete de Seguridad no baja la guardia y es por ello que en el cerco ubicado en la colonia 10 de octubre en San Marcos ya hay capturas realizadas en las primeras 24 horas. Llevamos ya 4, pues a medianoche teníamos 3, pero ya van 4 ubicados. Hay un homeboy, una colaboradora de este homeboy que se dedicaba a la extorsión y a la venta de droga, pero que sí pertenece a la clica de la MS de ese sector. De acuerdo al ministro de la Defensa Nacional, miembros o colaboradores de pandillas intentan huir de la justicia escondiéndose entre los salvadoreños de bien, pero sus intentos no serán efectivos. Nosotros continuamos con el régimen de excepción. Las pandillas son pandillas y se comportan como tales, no cambian su actitud y por lo tanto las acciones más exitosas que han habido en este país en contra de ellos es el régimen de excepción. Agregó que en otros puntos del país los cercos dieron excelentes resultados y continúa la presencia de elementos de la Fuerza Armada y Policía. Todavía tenemos cercos que hemos disminuido la cantidad de efectivos porque ya ubicamos en esos lugares cantidades bien considerables de pandilleros y se ha reducido al mínimo. Entonces ahí tenemos la permanencia de las tropas con policía. En total son 9 los cercos de seguridad que han sido establecidos en el país, medida contundente para garantizar la seguridad a las comunidades. Gracias, Adonai. ¿Cómo podemos dar lectura a este nuevo cerco de seguridad ahora en la colonia 10 de octubre? Yo creo, Armando, que es una respuesta inmediata y contundente ante reductos de pandillas que todavía hay en el país. El mismo presidente lo ha dicho, que de hecho el régimen de excepción va a continuar hasta que sean capturados todos los pandilleros que todavía andan escondiéndose. Estamos, recordémonos, dentro del plan control territorial, que es, digamos, la estrategia macro que tiene el gobierno en materia de seguridad y que le ha dado los resultados que estamos viviendo ahora con más de 730 y más días sin homicidios. Entonces, son resultados directos de esa política de seguridad llamada Plan Control Territorial. Ese Plan Control Territorial, una de sus fases era precisamente la extracción, y fue cuando nosotros comenzamos a ver el primer cerco de seguridad en donde las fuerzas policiales y el ejército fueron precisamente en la búsqueda de los delincuentes y los identificaron y los capturaron y están siendo procesados ante el órgano judicial de nuestro país. Entonces, ese tipo de respuesta
inmediata, pero además contundente, es la que el pueblo salvadoreño espera siempre del Gabinete de Seguridad, porque no solamente es obtener los resultados tal como están, que han demostrado ser sostenibles en el tiempo, porque ya llevamos 700 y más días sin homicidios, pero no podés aflojar las tuercas, porque este tipo de delincuencia tiende a mutar, tiende a esconderse, tiende a reagruparse y puede captar nuevos adeptos. O sea, hemos visto en el transcurso de los meses que han habido muchachos que se les han encontrado en el celular que son simpatizantes de pandilla o miembros de pandilla, aunque sea de estructura, de una jerarquía baja, pero tal cual lo dice el ministro de la Defensa Nacional, ya el resultado hay una persona capturada con la categoría de homeboy, que es una de las categorías jerárquicas más altas dentro de una de las estructuras criminales. Entonces hay otros que son corredores de ranflas y no sé qué, tienen su propia jerarquía y la inteligencia policial, corredores de programa, perdón. Entonces, y hay de ahí otros que son paro, otros que son postes, otros que tienen una jerarquía que la policía maneja perfectamente bien, y la inteligencia policial ha estado identificando y viendo que en algunos sectores se estaban tratando de esconder y reagruparse. Es el caso del distrito de San Marcos, la colonia 10 de octubre. Entonces, es una respuesta, como digo, inmediata y contundente ante el clamor de la población y ante el trabajo de la inteligencia policial, que no baja la guardia. También en algún momento vi al ministro de Seguridad y Justicia que estaba acompañando este cerco de seguridad en San Marcos, y creo que eso es algo que está siendo ejemplo también, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, que hay una respuesta contundente del Estado para defender a la gente honrada y para seguir capturando a los delincuentes, ¿verdad? Que obviamente van a buscar cómo esconderse, los hemos visto en pilas, los hemos visto entre paredes, los hemos visto escondiéndose hasta debajo de la tierra. Hasta debajo de la tierra, literalmente. Pero no les ha valido de nada, pues no les ha servido, y ahora, aunque se quieran esconder en poblaciones donde vive gente honesta, donde vive gente honrada, y quieran ellos reagruparse, pues ya no lo van a poder hacer, porque el Estado está dando una respuesta inmediata y efectiva capturándolos. Bueno, en este cerco, que por cierto es en la colonia 10 de octubre, en San Marcos, esto en San Salvador Sur, de hecho ya a esta hora de la noche ya se tienen varias capturas. Sí, bueno, es proporcional lo que va a ir pasando. Acordémonos que cuando el primer cerco militar que hubo en el marco del Plan Control Territorial, se obtuvieron muchas capturas, un número considerable. Dado que ahora tenemos más de 80,000 pandilleros capturados y procesados, los niveles de captura van a bajar, porque estos tipos han comenzado a esconderse y todo, pero lo que pasa es que si capturas 1, 2, 4, 5, 7, esos 7 sujetos atemorizaban a toda una comunidad, a todo un distrito casi. O sea, son delincuentes terroristas que su modus operandi es ese: atemorizar y amenazar a la población, y pues los hemos visto en diversos momentos, cuando andaban libres en las calles, cometer barbaries, homicidios con lujo de crueldad, y entonces uno solo de estos sujetos puede atemorizar toda una población, toda una colonia, todo un barrio. Entonces, que hayan capturas, sean 5, 7, 10, los que sean, que hay que capturar, viene a dar un respiro a la gente que confía en las autoridades, y nosotros hemos podido ver que la gente muy amablemente les abre las puertas a las autoridades, que la gente honesta sigue con su vida cotidiana, echando las tortillas, haciendo las pupusas, porque la gente se siente ahora, y eso es una de las cuestiones importantes de toda esta estrategia de seguridad, que la gente ahora confía en las autoridades, confía en la policía, confía en el ejército, y eso también abre la posibilidad de que la misma población, la misma gente denuncia. Miren, aquí hay sujetos raros que no vivían en la colonia, pueden venir, y de ahí se activa la inteligencia policial, y efectivamente identifican que hay sujetos que no pertenecen a la comunidad, pero que posiblemente son pandilleros
y pues vemos la actuación inmediata de la policía. Y yo creo que ha tocado un punto sumamente importante y estamos viendo de hecho las imágenes de cómo son, por ejemplo, estos diferentes controles en los cercos de seguridad. Para los que de pronto quieren sacar en contexto, que dicen que los cercos no se permiten ni siquiera que salgas a la calle ni a comprar, ni mucho menos bueno, que las puertas se mantengan cerradas y que existe ese hermetismo, es lo contrario. Creo que es importante aclarar a los salvadoreños también que todas las acciones, tanto de los soldados como policías dentro del cerco, es registrar sospechosos, controles vehiculares, que es sumamente medular, y el patrullaje en toda la zona. Lo importante también es saber que se encuentra vigente en nuestro país un régimen de excepción. Sí. Y a mí me gusta, de verdad, cada vez que tengo oportunidad de explicarlo, porque la situación excepcional que este país vive no solo son los homicidios, sino que la situación excepcional que tenemos en el tema de seguridad nuestro es que tenemos 2 grupos terroristas y plenamente identificados que han sido declarados terroristas no por el gobierno, sino por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y que son reconocidos como grupos terroristas incluso a nivel internacional. Claro. Entonces, esa es la situación excepcional. Hablando de cualquier delincuente. No es una delincuencia común, no son un grupo de muchachos que se reunían para... son delincuentes cuyo objetivo era atemorizar a través de implantar el terror en la población salvadoreña. Entonces la situación excepcional es que el Estado está luchando y está librando una guerra contra esos grupos pandilleriles. Entonces, por eso es que tenemos vigente un régimen de excepción, y por eso es que es importante que la Asamblea Legislativa siga impulsando esa medida, porque le permite a las autoridades precisamente efectuar todas las requisas, todos los registros que se están ejecutando en acciones como la que estamos viendo en la colonia 10 de octubre. ¿Qué es lo que te permite? Que puedas revisar los vehículos, que puedas solicitar identificación, que te puedan buscar de inmediato en la base de datos que tiene la Policía Nacional Civil, a ver si está siendo buscado por algún otro delito, si está fichado como pandillero, etcétera, que te puedan revisar tu teléfono celular, a ver si tenés algún tipo de comunicación con estos grupos delincuenciales. Entonces, lo que es importante es, si tú eres población honrada, honesta, y solamente sales de tu casa a trabajar y te van a parar y te van a requisar tu vehículo, te van a pedir tu teléfono y tú no tienes nada que esconder, claro. Si eres población honesta, honrada, no te van a llevar preso. O sea, al contrario, vas a sentir la confianza de que las autoridades están haciendo su trabajo y están cuidando el lugar donde tú vives. Entonces, y que es una zona segura. Claro, que estás en una zona segura. Entonces, el régimen de excepción dentro del marco de la política de seguridad permite estas acciones, permite que la población honrada se sienta segura, porque de las requisas que hay, si hay 100, 200 vehículos y esos 200 vehículos van conducidos por personas inocentes que no tienen que temer nada porque vienen de sus trabajos y no están cometiendo ningún tipo de delitos, esos 200 vehículos van a pasar. Pero vale la pena hacer el trabajo por encontrar a ese homeboy que estaba atemorizando a la gente y que estaba buscando cómo reagruparse, cómo huir del régimen de excepción. Vale la pena el trabajo porque las autoridades lo están haciendo con total transparencia y en el marco de las herramientas constitucionales y legales que se han aprobado en la Asamblea Legislativa y que han sido ejecutadas, que nos han dado estos resultados. Ahora bien, con eso me quiero ir a la pausa. La PNC ha informado que por supuesto existen obviamente estos grupos, de hecho, que andan ahí rondeando en la zona del distrito de San Marcos. Ya hay capturas al respecto. Ahora bien, también la policía ha puesto a disposición canales de comunicación para que también la gente pueda denunciar cuando ocurre alguna situación relacionada a las pandillas. Y con eso me quiero ir a la pausa con su respuesta. ¿Qué tan importante es que como ciudadanos estemos bien empoderados? Hay un antes y un después, y creo que esa parte se la debemos, aparte del liderazgo del presidente Bukele y de todo el gabinete de seguridad, también se la debemos en una gran parte al comisionado Arriaza Chicas, que en paz descanse, el haber recuperado nosotros la confianza en la Policía Nacional Civil, porque antes la población tenía miedo incluso de denunciar o de acudir a la policía, porque por diversos motivos, o sea, que fueran amenazados, o sea, porque habían policías corruptos, etcétera. La gente, si denunciaba,
prácticamente se convertía en una potencial víctima de los pandilleros porque decía, tú fuiste el que fuiste a poner el dedo, tú eres el soplón, tú eres el sapo, y llegaban a los pandilleros, delincuentes, en contra de las personas que denunciaban. Entonces ahora tenemos una Policía Nacional Civil, y que no solo lo digo yo, sino que hay encuestas que respaldan esos datos, que es una de las policías en las que la población confía más a nivel latinoamericano. Sí. Siempre nosotros escuchábamos que en Chile era una de las policías que tenían mayores niveles de aprobación por la población, pero ahora la Policía Nacional Civil nuestra está de las mejor ranqueadas a nivel latinoamericano, y eso se lo debemos al trabajo transparente de todo el equipo, y eso ha ido empoderando a la población, porque ahora en son de chiste lo decimos nosotros, pero son famosos los 3 doritos después. Sí, y que la si gente lo alguien, espera. sí, y que si alguien denuncia, en cuestión de horas, ni siquiera días, sino que en cuestión de horas se obtienen resultados de captura, se obtienen resultados de identificación de delincuentes y todo. Entonces, ese 3 doritos después, que célebremente o que de forma jocosa, como el salvadoreño es, lo dice, pero antes no existía eso. Antes la gente no denunciaba porque tenían temor, tenían mucho miedo, y ese empoderamiento ciudadano que ahora tenemos es parte integral de la estrategia de seguridad, porque no solo es la inteligencia policial la que identifica, sino que es importantísimo la denuncia ciudadana. Cierto. Y eso es parte de que ahora ha venido a ser una herramienta más que se suma al combate de la delincuencia. No solo la actividad de la policía y del ejército, sino la confianza que la población honrada y honesta deposita en estas instituciones. Pero esto forma parte también de la fase 5 del Plan Control Territorial, que se llama extracción, y donde hemos visto no solo este cerco, sino que hemos visto activamente otros cercos de seguridad en diferentes partes de nuestro país. ¿Qué tan importante ha sido esta estrategia para que este plan vaya avanzando? Es que lo que pasa es que es una situación que impacta a la estructura criminal. El hecho que tengas de repente, si nos ponemos un contexto en el que el delincuente anda huyendo y llega y se pertrecha en alguna de las comunidades, y de repente en una madrugada ves 2.000 soldados y 500 policías que ingresan a la comunidad donde se está escondiendo, el impacto no solo psicológico, sino que el impacto real que le genera al delincuente una incursión de esta naturaleza es interesante, es importante, porque lo que hacen prácticamente es mejor entregarse, porque saben que tarde o temprano los van a encontrar. Entonces eso les manda un mensaje también a los otros delincuentes que aún están huyendo, ya no van a dormir su sueño tranquilo. Así como ellos antes atemorizaban a los salvadoreños, y que era la población honrada la que pasaba desvelándose pensando en sus hijos, en su esposo, porque llegara a la casa, ahora son los delincuentes los que no tienen paz de descansar, porque están huyendo y no saben si en la madrugada les van a caer 2.000 soldados y 500 policías, así como ha ocurrido. Entonces el impacto que genera una política de seguridad efectiva y tan contundente, o sea, es un golpe sumamente duro a los grupos delincuenciales. Lo fue desde el primer cerco militar, que es el primer cerco de seguridad que se implementó, y lo sigue siendo a estas alturas. Y puede ser que en 2 semanas haya otro cerco y va a impactar. Y lo que hace es destruir por completo la estructura criminal. O sea, estamos hablando que El Salvador hoy por hoy ha recuperado el control del territorio, y por eso el plan se llama Plan Control Territorial, porque cuando comenzó, el 85% del territorio salvadoreño era dominado por maras o pandillas. Sí. Y ahora, al 2024, octubre del 2024, podemos decir con total libertad que los 100% de los territorios los domina el Estado salvadoreño. Ya andan delincuentes escondiéndose, sí, pero no dominan el territorio, ya no deciden, ya no están esas fronteras imaginarias, y ahora vemos a nuestros niños que corren y juegan en las canchas que por años habían sido dominadas por los pandilleros. Entonces, también esos golpes certeros y sumamente fuertes que le da el Estado a los grupos delincuenciales a través de estrategias como estas, son las que también deben continuar hasta donde sea necesario, tomando con el paralelo que la gente honrada continúa con su vida normal. Claro, el día a día y va.
Hay que recordarle también a los salvadoreños cómo ha sido este tema de los cercos, por ejemplo. Yo recuerdo que los cercos inició, y usted no dejará mentir, en Comasagua. De hecho, inició el primero y con esto el presidente lanzaba obviamente esta estrategia. Luego se fue a Popa, luego a Soyapango, luego estuvo en la comunidad Tutunichapa y La Granjita, luego Nueva Concepción, luego Potonico también en Chalatenango, luego el cerco se amplió a San Isidro Labrador, también se instaló un cerco en San José Cancasque y en San Antonio Los Ranchos, esto en Chalatenango, y ahora por supuesto se suma la colonia 10 de octubre de San Marcos, que ya lo decían, se ha desplegado más de 2.500 elementos de seguridad para sacar hasta el último remanente de las pandillas y garantizar la tranquilidad, por supuesto, de todos los salvadoreños. Esa paz con la que ven estas personas de la tercera edad, esto en Comasagua, cuando se instaló la primera vez, este primer cerco, la paz y la tranquilidad que ahora esta gente vive, creo yo que es sin duda gratificante y es algo que también se ve en las encuestas. Yo recuerdo ese primer cerco, que por cierto todavía habían estructuras que se habían escondido y creo que habían cometido un par de delitos. Sí. Y como respuesta fue ese cerco militar y llegaron con todo a traer a los responsables y a todos los delincuentes. Y fue noticia a nivel internacional. De hecho decían, y miren, que acaso han matado a alguien importante, mataron a algún político, mataron a algún alcalde, qué sé yo, para que el presidente les haya mandado el ejército. No, era un salvadoreño común y corriente que tristemente había perdido su vida, pero al Estado salvadoreño de la actualidad le importa a todos los salvadoreños. O sea, no, cuando se celebra un día con 0 homicidios, ahí van todos los estratos sociales, porque ese tipo de delincuencia afectaba principalmente a la gente más pobre, a la gente que vivía en las comunidades. Entonces, que haya una respuesta así por un salvadoreño común y corriente, eso fue lo que llamó la atención en aquel momento en las noticias, incluso a nivel internacional. Sí. Ahora, gracias a Dios, no ha habido una muerte, y en algunos cercos tampoco las ha habido, pero han llegado a traer a los delincuentes ahí. Si ahí estaban escondidos, ahí llega todo el brazo, todo el músculo del Estado a decir, miren, no se equivoquen. Aquí el control territorial lo tiene el Estado salvadoreño a través de su brazo armado, que es el Ejército y su Policía Nacional Civil. Y vuelve a la tranquilidad de esas comunidades. Yo pasaba por La Granjita, cuando hubo cerco militar en La Granjita, y prácticamente parecía otra zona, porque ahí mayormente había narcomenudeo, drogas, y otras cosas, que todos esos salieron como moscas asustadas, ¿verdad? Cuando algo ocurre, el ejército llegaba y se llegó a plantar, y hoy pues la gente vive con total tranquilidad. El delincuente siempre va a buscar formas de escapar, pero lo importante es la eficiencia del Estado salvadoreño en tema de seguridad, que llega hasta donde ellos están y que es inmediato, que no los dejan reagruparse, no los dejan delinquir, sino que hay inteligencia policial que ahora es escuchada y que se ejecuta lo que van identificándose. No son cercos, decía el ministro de Defensa, no son cercos antojadizos que se les ocurrió a ellos. Miren, vamos ahora a Comasagua, mañana vámonos a Popa, mañana vámonos para Soyapango. No, hay un trabajo de inteligencia policial que es constante, que es permanente y que ha venido ocurriendo desde que comenzó la política de seguridad del Plan Control Territorial. No es algo antojadizo. Es cuando la inteligencia detecta que hay pandilleros escondidos. Es correcto. Cuando la inteligencia dice, miren, aquí hemos estado monitoreando, de hecho el ministro ha dicho, como lo que hacen estos sujetos es esconderse. Sí. Y se meten en algún lugar y mientras dura el cerco se esconden, pero ya ellos logran identificar a través de la inteligencia policial quiénes son los familiares que llegan a darles algún tipo de ayuda, que llegan a darles alimentos, que les llevan ropa, que les llevan alguna situación ahí, y ahí incluso capturan a los colaboradores de las pandillas. De hecho, creo que ya algunos de los capturados no solamente eran el homeboy que decía el ministro de la Defensa, sino que también habían colaboradores de las pandillas y algo otros que estaban dedicándose al narcomenudeo en la zona. Entonces, esos resultados que se van a ir dando y no son antojadizos, es algo identificado, es algo planificado, que también eso es importante, que la estrategia policial y militar no se filtra.
Eso es algo sumamente importante, Sí. porque si hubiesen filtraciones estos sujetos, cuando llegan los militares y Ya llega no la policía, ya se hubieran ido. Claro. Pero cuando la inteligencia policial se genera en un ambiente de confianza y de seriedad, y no hay ningún tipo de fuga de información, se obtienen estos resultados de capturas efectivas y la inteligencia policial se vuelve efectiva. Por eso es que también es importante aclarar a los salvadoreños que a la hora, por ejemplo, que hay periódicos que siempre tienen esa mala intención de confundir a los salvadoreños, vienen y dicen es que el Estado no quiere dar información sobre el Plan Control Territorial, es que el Estado no quiere dar información sobre cómo van a ser las diferentes fases, es que el Estado no está dando los montos de inversión en cada una fase. A ver, es un tema de seguridad nacional, no lo puedes estar entregando. Efectivamente, es un Pero tema. yo creo que ese es el error que además, bueno, además que Es no que se tuvo esta ley- visión en el pasado. Yo recuerdo que antes, yo recuerdo que había conferencias de prensa donde los funcionarios de seguridad iban a decir paso a paso qué iban a hacer. No, y que tenía, bueno, y aquí puedes medir y puedes buscar, los salvadoreños pueden buscar y no se nos olvida el plan mano dura, el super mano dura, y que habían unas sendas redadas y de película las tomas con el ejército y todo, pero a la hora de procesar a los delincuentes habían 200, 100 capturados y a la vuelta de la esquina el órgano judicial los liberaba, porque agarraban al que iba pasando por ahí, ¿verdad? Entonces, y ya lo vivimos eso, el plan mano dura, el super mano dura, etcétera, Sí. y los muertos los seguía poniendo la población. Bueno, hasta recuerdo que había un impuesto a la seguridad. El CES, era una contribución especial para la seguridad, así le pusieron. O sea, era un impuesto disfrazado de contribución especial que creo que recaudaron más de 500 millones de dólares, pero seguían habiendo la misma cantidad de muertos en El Salvador. O sea, sí, la gente hasta se enojaba ponerle. Y fíjate que el presidente Bukele hubiese podido continuar. Miren, ahí cuando se venció el tiempo del CES, de ese impuesto disfrazado de contribución especial, pudo haber dicho, miren, tenemos que continuar porque va a significar algunos millones de dólares de reducción de fondos para el Estado, pero el presidente no. El presidente, cuando llegó a su fin el CES, hasta ahí llegó esa recaudación y dijo, no, vamos a optimizar recursos, y buscó otras fuentes de financiamiento y no continuó con ese impuesto que cargaba a la telefonía y todo lo que tenía que ver con la tecnología de los salvadoreños. Si comprabas un televisor, una computadora, un teléfono, ahí iba un 5% del costo de la cuestión que tú quisieras comprar, y supuestamente para la seguridad, pero veías los niveles altos de inseguridad y veías los niveles incontenibles ya de homicidios, de extorsiones y de todos estos delitos. Entonces, si haces si pones en paralelo lo que vivías antes y lo que viven ahora con una estrategia bien pensada, en cualquier país del mundo, en una guerra contra las pandillas, donde estaban en el 85% de los territorios, aquí en cualquier país del mundo, hubiesen corrido ríos de sangre, porque esos tipos, aparte de que dominaban el 85% del territorio, estaban armados, tenían una estructura jerárquica, son desalmados, que no se tocaban el alma para matar a cualquier salvadoreño, claro. O sea, personas sumamente violentas, pero la inteligencia policial ha podido, con un plan bien estructurado, como te digo, sin fuga de información, planificado todo, respetando los niveles jerárquicos, respetando la cadena de mando, ha logrado obtener estos resultados. Y así, de repente, el salvadoreño nos vamos a dormir tranquilamente, en paz, en las noches, y amanecemos con que ha habido un cerco de seguridad y que están capturados un par de delincuentes ya. Esa efectividad, esa eficiencia no la habíamos visto y creo que no tiene precedentes en el Estado salvadoreño.